Se dice de Betty la Fea que es una novela que tiene de todo: comedia, drama, romance y una valiosa lección sobre la inteligencia y el valor de las apariencias. Sin embargo, ¿podremos encontrar derecho en los pasillos de Comoda? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yuset Veritas. Mi nombre es Adriana Palomino Revilla y el día de hoy, en nuestra sección Pausa en Ficción, analizaremos los aspectos jurídicos de una de las novelas más aclamadas de la historia. Yo soy Betty, la Fea. La novela de Fernando Gaitán narra la historia de Beatriz Pinzón Solano, una mujer inteligente y altamente capacitada, que es considerada poco atractiva por los estándares convencionales. A pesar de su apariencia, Betty consigue un trabajo como asistente de presidencia en una de las empresas más prestigiosas de moda colombiana, Ecomoda. Sin embargo, la empresa tiene grandes deudas y problemas de liquidez, pero esto se mantiene oculto al público, a los empleados e incluso a los propios accionistas. El presidente de la empresa, Armando Mendoza, utiliza a Betty para ocultar los problemas financieros de Comoda. Hace que cree una empresa fachada llamada Terramoda, que se convertiría en la principal acreedora de Comoda a través de una prenda sobre establecimiento comercial, garantía que permite que, en caso de quebrar, Terramoda puede embargar a Comoda. De esta manera, los activos de Comoda estarían a salvo, ya que Terramoda, con Betty como dueña, sería mucho más fácil de manejar, puesto que, más allá de ser parte de Comoda, nuestra querida protagonista está perdidamente enamorada de Armando. La marca que Betty la Fea dejó en el mundo es impresionante, pues a la fecha cuenta con más de 28 adaptaciones en 25 idiomas distintos y sigue posicionándose, incluso 24 años después de su estreno, como la telenovela más vista en la historia de Latinoamérica. Para analizar los aspectos jurídicos de esta novela, contamos con la presencia del doctor Samuel Vélez. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Pausa Legal. Buenas tardes, Adriana, a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Agradecer por la invitación y muy contento de poder conversar sobre los aspectos jurídicos que podamos encontrar en una novela tan popular como Betty la Fea, de la cual me declaro un fan y por eso uno de los motivos de los que estoy aquí. Muchas gracias por eso, doctor. Y bueno, antes de empezar con el análisis de esta novela, primero es bueno establecer un marco conceptual que nos pueda dar los conceptos de derecho que utilizaremos a lo largo del episodio. Así que mi primera pregunta es, en Perú, ¿es posible establecer una figura similar a la prenda sobre establecimiento comercial que fue utilizada por Ecomoda? Es una pregunta bastante interesante porque efectivamente cuando uno puede escuchar la palabra prenda, creo que si se habla con un abogado antes del año 2006 le podría ser más familiar. ¿Y por qué te digo eso? Porque la prenda en el Perú, como una garantía real, fue sustituida por la garantía mobiliaria con la ley 28677. En estos momentos en el Perú, la prenda como garantía real que aparece en la telenovela y que es más propia del derecho colombiano, actualmente en el Perú no existe. Yendo un poco más de cómo hubiese podido elaborarse, elucubrarse esta artimaña elaborada por Armando, aprovechándose del amor de Betty, se hubiese tenido que hacer a través de una garantía mobiliaria sobre los bienes muebles, por ejemplo, las acciones de Comoda, donde el acreedor sea Terramoda, y utilizando la otra garantía real disponible en el Perú, que sería una hipoteca. Entonces, para simplificar esta pregunta, en el Perú no tenemos una prenda comercial como tal, porque la prenda ya no es una garantía real reconocida en el derecho peruano. Hubiese tenido que implementarse aquí a través de dos mecanismos, que sería una garantía mobiliaria sobre los bienes muebles y una hipoteca sobre los bienes inmuebles. Por ejemplo, las oficinas, los inmuebles de los que pudiese haber sido propietario Ecomoda. Perfecto. Llegamos a la conclusión de que a pesar de que no tiene el mismo nombre, sí se podría haber constituido esta figura y bueno, en efecto, ser Terramoda la dueña de Comoda ante la posible quiebra. Exacto, exacto. Pasando también en este marco conceptual a la segunda pregunta, ¿en qué consiste la doctrina del levantamiento societario? ¿Cuáles son los requisitos para su aplicación? La doctrina sobre el levantamiento del velo societario, para hablar de ella, en primer lugar se tiene que conocer qué significa la personalidad jurídica. Cuando uno constituye una sociedad, la ley facilita al empresario, a las personas que desean desarrollar actividad empresarial, realizarlo a través de una persona jurídica. Lo más común en una sociedad anónima o cualquiera de los tipos societarios recogidos por la Ley General de Sociedades. Constituir una sociedad genera personalidad jurídica propia e independiente a la de los socios. Así que esa sociedad, por ejemplo, ya hablando de Comoda, que vamos a decir que es una sociedad anónima en el derecho peruano, tiene una personalidad jurídica propia, independiente, lo que le significa ser titular de sus derechos y obligaciones. La personalidad jurídica otorga un doble blindaje, es decir,
Los accionistas saben de que su patrimonio personal no está en riesgo por la actividad empresarial de la compañía, pero también los acreedores saben de que si contratan con una persona jurídica, todo el patrimonio de esa sociedad no puede ser retirado por los socios que la componen. Esa es la idea primigenia más importante para conocer el levantamiento del velo societario. El levantamiento del velo es una situación excepcional, recalco de que debe ser una situación excepcional, en donde este blindaje de la personalidad jurídica se levanta, se quiebra. ¿Por qué? Porque ha habido un abuso de derecho. Es esencial para aplicar el levantamiento del velo societario que exista un abuso del derecho en el uso de la personalidad jurídica. Es decir, de que alguien constituya, por ejemplo, una sociedad en términos simples para desconocer sus obligaciones. El rasgo esencial para su aplicación y cuándo debe romperse este blindaje de la personalidad jurídica es cuando hay un abuso de derecho. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta y sí, creo que con este concepto más claro en mente podemos ir al análisis de la novela como tal, que creo que ya quienes nos escuchan se pueden ir imaginando por dónde va la respuesta que el derecho peruano le daría a la actitud de Armando. Pero bueno, en el contexto de la novela, la prenda sobre establecimiento comercial a favor de Terramoda tiene el propósito de evitar que los acreedores de Comoda accedan a los activos de la empresa. De hecho, a lo largo de la novela podemos observar cómo es que Armando le dice a Betty que esa empresa, específicamente Terramoda, será utilizada para que Betty sea quien embargue a Ecomoda. ¿Cómo así, Betty? Registraron la prenda y el pagaré. O sea, Comoda está en nuestras manos. ¿Por qué no registraron? Las deudas de Comoda están como por 14.000 millones de pesos. No demoran los bancos y los proveedores en iniciar acciones contra Comoda. La única salida de don Armando era asegurar la empresa con la prenda. Entonces, ¿podría interpretarse esto como un fraude a los acreedores en Perú? Es muy interesante, Adriana, esa pregunta, porque el levantamiento del velo societario genera de que tengo al socio, tengo a la persona jurídica y tengo al acreedor. El acreedor tiene como contraparte a la persona jurídica. Cuando levanto el velo, eliminamos a la persona jurídica que está al medio y ahora la contraparte, el obligado frente a ese acreedor, es el socio. Pero en este caso de Terramoda, ¿y por qué utilizan? Hay una segunda persona jurídica, ¿no? Que es Terramoda, que la pobre Betty es obligada a hacer esto. El levantamiento del velo societario quizás quedaría un poco corto para los objetivos de ese acreedor, porque aquí el elemento, las acciones, las actividades, los actos jurídicos que se están elucubrando para desconocer a los acreedores, para dar esta ficción de que Comoda es una compañía exitosa, es a través de una prenda comercial, lo que hemos dicho que acá en el Perú sería una garantía mobiliaria sobre las acciones y demás, o una hipoteca. Pero entonces el fraude no está en la constitución de la personalidad jurídica en sí, sino a través de estos actos de garantía. Así que, por ejemplo, si llegase para pedirme una asesoría el acreedor de Comoda, yo creo que la forma de eliminar o de atacar esta situación de fraude, porque aquí hay fraude, pero saber cuál es el fraude, cuál es el acto jurídico que se está utilizando de forma fraudulenta, me parece que justamente es el acto de garantía y que debería atacarse a través de una nulidad, por ejemplo, y eso ya cabría con mucho más análisis, ya sea por un fin ilícito. Pero entonces, si bien ya creo que, como bien decías, Adriana, de que todas las personas que nos puedan estar escuchando ven de que hay una situación de fraude aquí, ¿no? De que hay una situación clara de desconocer las obligaciones que tiene Comoda, me parece de que el levantamiento del velo societario sería una vía que se puede explorar, que quizás quede corta y que por ello también debería analizarse, cuestionar la validez y la eficacia de los contratos de garantía, la garantía mobiliaria, la hipoteca o en el derecho colombiano, la prenda comercial. Es una situación de fraude que se construye de una forma muy curiosa a lo largo de Sí, la sí. novela, porque Armando no es un inexperto. Si hay una artimaña, no es tan sencillo como levantar el velo y ya está, sino que sí tiene una artimaña mucho más elaborada. exactamente, también desde el hecho de que la situación crítica de Comoda se oculta no solo a los acreedores externos, sino a los propios accionistas de la empresa, a los padres de Armando en este caso, que son los fundadores de la empresa, que se les oculta la situación económica de Comoda y no se enteran hasta que es, bueno, de conocimiento público que Comoda iba a ser embargada por Terramoda. Se acabaron las mentiras, Armando, se acabó el jueguito. Este es el boletín de registro mercantil de Cámara y Comercio. ¿Qué pasó con la compañía que te dimos? ¿Qué pasó con nuestro patrimonio? Con el patrimonio que fundaron tus papás y los míos. ¿La perdiste?
Porque ya no existe, Armando. Sí existe. La tengo protegida. ¡Estúpido! ¡Está embarcada! Pero bueno, ahora volviendo un poco al tema que estábamos conversando, muy bien, tenemos en cuenta que puede que, dado que este fraude es tan complejo, que Armando realmente se superó a sí mismo en esta estrategia O de empresarial. repente tenía experiencia en estos casos, ¿no? No conocemos la vida de Armando más allá de la novela. Es verdad, puede que su experiencia le haya ayudado con esto. Teniendo en cuenta eso, y que puede que la doctrina del levantamiento societario no sea suficiente para esta situación tan grande, ¿cómo la aplicaríamos en el caso, de todas formas? ¿Habría una situación en específica o formas en las que podríamos hacer que esta doctrina sea aplicable a lo que pasó en Ecomoda? Sí, en esta situación podría, para que quede claro a las personas que nos están escuchando, lo que genera el levantamiento del velo societario es de que esa persona jurídica que está en el intermedio de un acreedor y los socios, ¿no? Que por ejemplo en este caso, por ejemplo, si se diese el caso de que Terramoda es el accionista de Ecomoda o viceversa, el levantamiento del velo societario en donde finalmente eliminando alguna de la personalidad jurídica, ya sea de Terramoda o Ecomoda, generaría de que al eliminar esto, quien es el socio de la compañía que está tratando de desconocer sus obligaciones, quede como la obligada, quede como la responsable frente al acreedor. Entonces, en este caso, la aplicación del levantamiento del velo societario me parece que quedaría mucho más o sería mucho más útil si nos encontrásemos en una situación donde haya una sociedad matriz y una sociedad subsidiaria, en donde la sociedad subsidiaria queda despojada de la personalidad jurídica y siendo la sociedad matriz la obligada a responder frente a los acreedores. En algunos casos, porque te decía de que en el derecho laboral se aplica este levantamiento del velo, a veces solía suceder o suele suceder de que una compañía que tenga muchas utilidades constituya una sociedad subsidiaria donde pongan ahí a todos sus trabajadores, ¿no? Entonces el empleador de todos sus trabajadores es una compañía que no genera utilidades, sino que es la matriz, pero finalmente la matriz es quien lo contrata, tiene la actividad principal de negocio, así que por ejemplo en esos casos donde la subsidiaria solamente ha sido creada, constituida con un abuso de derecho para no reconocer las utilidades a las que tuviesen derecho los trabajadores, en ese caso aplica. Les pongo este ejemplo para que entiendan el funcionamiento de sociedad matriz y sociedad subsidiaria y cómo en estos casos del levantamiento del velo, eliminando la personalidad jurídica de la sociedad subsidiaria, la sociedad matriz queda como obligado frente a los acreedores. Claro, excelente. Creo que así nos queda mucho más claro cómo es que funciona realmente esta doctrina. Y bueno, ya para nuestra última pregunta, porque puede que alguien que nos esté escuchando, un empresario, tal vez se haya asombrado con la estrategia de Armando y crea que sea algo posible, para advertir un poquito, si un empresario Esperemos que peruano, no. Exacto, esperemos exacto. que no, exactamente, si un empresario peruano decidiera seguir los pasos de Armando Mendoza, que desde ya adelantamos que por favor no lo hagan, ¿qué consecuencias legales enfrentaría? Aunándome a tu recomendación de que no sigan los pasos de Armando Mendoza, ni con sus actividades empresariales, ni con Betty, ¿no? Sus intenciones. Debemos tener claro de que toda conducta, tanto en el derecho peruano como suele suceder en otras legislaciones, puede gatillar tres tipos de responsabilidad habitualmente: la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. En este caso, Armando, como bien tú decías, Adriana, ha hecho todo esto a las espaldas de los socios. Así que los socios, al descubrir esto, podrían inclusive reclamarle una indemnización civil, estamos hablando de la responsabilidad civil, al gerente por los daños que toda esta artimaña ha generado, ¿no? Que la compañía esté en juicio, de que el acreedor demande a Ecomoda, quizás a Terramoda también, los socios, la propia compañía, ¿no? Los acreedores podrían intentar responsabilidad de forma civil a Armando. La responsabilidad civil implicará una indemnización, pero la responsabilidad civil no enerva, no exonera, no elimina la responsabilidad penal. Y en este caso, cuando tú decías antes el ocultamiento de la real situación de Ecomoda a los acreedores, a los socios, a trabajadores, al resto del público, también generaría una responsabilidad penal, que en el Perú sería un fraude de la administración a la persona jurídica, que precisamente cuando uno revisa el Código Penal, uno de sus elementos es el ocultamiento de la real situación de la compañía, lo cual la responsabilidad civil, que es una indemnización monetaria, la responsabilidad penal significa, ¿no? Poder ir a prisión, poder tener una pena que te prive de la libertad. A las personas que han podido elucubrar esto, ¿no? Armando, inclusive nuestra pobre amiga Betty. Si fuese una sociedad supervisada por un ente regulador, por ejemplo, imaginemos de que se hace esto
a nivel de una compañía que cotiza en bolsa y que tiene acciones en la superintendencia del mercado de valores, también podría generar una responsabilidad administrativa, ¿no? En donde se le sancione a Armando otros funcionarios por su mala actividad, ya sea a través de una multa, a través de una suspensión o lo que pueda establecer la normativa aplicable en ese sector administrativo. Pero que le puede ir mal a alguien que ha hecho todo eso, Adriana, que quede clarísimo. Te puedes ir preso, pagar una indemnización civil o una multa administrativa. Queda claro que son más las desventajas que los beneficios que se obtendría utilizando esta artimaña. Responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, pero bueno, es todo eso por la responsabilidad afectiva que a Armando le faltó con Betty realmente. Exacto, que creo que es donde hay que sancionarlo más, Adriana. En verdad, concuerdo totalmente. Con Armando Mendoza. Me utilizó Nicolás. Me enamoró para no perder su empresa. Pero bueno, eso ha sido todo por nuestro episodio de hoy. Realmente agradecerle otra vez, doctor Vélez, por acompañarnos en este episodio. Esperamos también contar con usted en próximas oportunidades en Pausa Legal. Ha sido realmente un gusto grabar este episodio. Muchísimas gracias, Adriana. Ha sido muy divertido hablar de este tema y felicitarlos nuevamente por este tipo de espacios y desearle lo mejor de los éxitos a Pausa Legal. Y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor, realmente. Y también muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos han acompañado por este recorrido por los pasillos de Comoda. Recuerden que si quieren ver más contenido jurídico, pueden encontrarnos en Instagram, TikTok y YouTube como @pausalegal. Tampoco olviden revisar las redes de Yuset Veritas, Yus360 y Siembra. Nos vemos en un nuevo episodio.